cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolor y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola queridos estudiantes. El día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender más sobre los deberes ciudadanos. Echanson te enseñará más sobre los aparatos electrónicos en francés. Y por supuesto en Matemáticas, yo continuaré hablándote sobre los poliedros, esta vez acerca del área y volumen de estos.
Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Hay barcos de 1000 formas y tamaños diferentes. Barcos pequeños, de madera, y grandes barcos construidos con hierro, un material muy pesado. Los barcos de crucero, por ejemplo, grandes moles de hierro y otros materiales que albergan además todo tipo de espacios a bordo, tales como piscinas, jacuzzis, teatros, casinos, parques acuáticos, pistas de patinaje, canchas de baloncesto, spas, restaurantes, tiendas, y aún así no se hunden. Quizás muchos se pregunten por qué flotan los barcos, y es precisamente la pregunta que hoy vamos a contestar. No te muevas de tu asiento, que ya volvemos. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es Cuarto de Secundaria. En la clase de hoy daremos continuación al tema de los poliedros. En esta ocasión aprenderás a calcular el área y el volumen de estos cuerpos geométricos. ¿Estás preparado? Iniciemos. Empecemos aprendiendo cómo calcular el área y el volumen de los prismas. Pero antes te recuerdo qué es un prisma. Un prisma es un poliedro que tiene dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y sus caras laterales son paralelogramos. Área de un prisma. Para calcular el área del prisma hay que sumar el área de cada una de las caras que tenga y el área de las dos bases. En el caso de los prismas rectos, el área se calcula con la siguiente fórmula. Área es igual a 2 multiplicado por el área de la base más el perímetro de la base multiplicado por la altura. Volumen de un prisma. Para calcular el volumen de un prisma, simplemente hay que multiplicar el área de la base por la altura. Volumen es igual a área de la base multiplicado por h, que es la altura. Veamos un ejemplo muy curioso e interesante. En esta ocasión vamos a medir una resma de papel de hoja en blanco. La medimos el espesor de esta hoja y nos da una medida de 5 centímetros. Con esta medida vamos a calcular qué volumen o qué espesor tiene una hoja de papel para entonces calcular su área y su volumen. Ahora continuaremos con un ejemplo de lo más curioso e interesante. Vamos a intentar calcular el área y el volumen de una hoja de papel. Una hoja de papel tipo carta cuyas medidas son las siguientes. El ancho es igual a 8.5 pulgadas. El largo es igual a 11 pulgadas. Para calcular el volumen de nuestra hoja de papel hace falta aún una medida más, una tercera medida, que es el espesor. Y te preguntarás, pero es que es muy pequeñito, ¿cómo lo puedo medir con una regla? Lo que hicimos anteriormente fue medir una resma de papel completa y dividir la medida entre 500 páginas, que es lo que tiene una resma de papel. La medida que nos dio el espesor o la profundidad, vamos a poner la altura sería, fue 5 centímetros. Eso tiene el total de la resma, las 500 páginas. Al dividir 5 centímetros, dividirlo entre 500 páginas, obtendremos entonces cuánto mide una sola página. ¿Cuánto mide el espesor de una sola página? Sería entonces 5 dividido entre 500, nos dará un total de 0.01 centímetro. Si pensabas que una hoja de papel tenía 2 dimensiones, te equivocas. Una hoja de papel tiene 3 dimensiones. Entonces así le podemos calcular el área y el volumen. Para calcular entonces el área tenemos la fórmula 2 por el área de la base más el perímetro de la base multiplicado por la altura. Entonces tenemos que convertir las 8.5 pulgadas y las 11 pulgadas a centímetros para trabajar con la misma unidad en cada medida. Entonces 8.5 pulgadas, si la convertimos a centímetros, basta con multiplicar
8.5 por 2.54, que equivale 1 pulgada, 21.59 centímetros. Para convertir, la longitud es igual a 11 pulgadas, 11 multiplicado por 2.54 nos da un total de 27.94 centímetros. Ya teniendo entonces las tres medidas en centímetros, procedemos a calcular el área de nuestro prisma que representa nuestra hoja de papel. El área será igual a 2 por el área de la base. La base son rectángulos, por tanto el área de un rectángulo es igual a largo por ancho. Sería el área de la base sería 21.59 centímetros multiplicado por 27.94 centímetros. Esto sería el área de la base. Será igual a 2 multiplicado por 21.59 centímetros multiplicado por 27.94 centímetros para un total de 1.206.45 centímetros cuadrados. Esto es el área de la base. Hay que sumársela luego a el perímetro de la base multiplicado por la altura. El perímetro de la base será igual a sumar las cuatro medidas que tiene nuestra base. Sería 8.5, que es igual a 21.59, 21.59 más 21.59 más 27.94 más 27.94. El perímetro de la base será igual a 21.59 más 21.59 más 27.94 más 27.94. Recuerden que el perímetro es igual a la sumatoria de todo el contorno de mi polígono. Eso da un total de 99.06. Esto, 0.06 centímetros, esto lo multiplicamos por la altura que hemos calculado, es igual a 0.01 centímetros, multiplicado por 0.01 centímetros. Si multiplicamos 99.06 por 0.01 centímetros, nos dará un total de 0.9906 centímetros cuadrados. Si sumamos entonces el área de la base, como dice nuestra fórmula, 2 veces el área de la base más el perímetro por la altura, tenemos entonces el área total igual a 1206.45 centímetros cuadrados más 0.9906 centímetros cuadrados. Si sumamos esto, 1206.45 centímetros cuadrados más 0.9906 centímetros cuadrados para un total de, el área será igual a 1207.44 centímetros cuadrados. De esta manera calculamos el área en centímetros cuadrados que tiene una hoja de papel. Para calcular el volumen, entonces, la fórmula es área de la base multiplicado por la altura. Ya tenemos acá el área de la base, simplemente lo multiplicamos por la altura. Vamos a hacerlo por aquí arriba. Y ponemos que el volumen será igual a el área de la base, 1206.45 centímetros cuadrados,
multiplicado por la altura, que es 0.01 centímetros. El volumen de una hoja de papel tipo carta será igual a 1206.45 por 0.01 centímetro, lo que será igual a 12.06 centímetros cúbicos. Este es el volumen de una hoja de papel. Ahora continuemos con los poliedros. Te recuerdo rápidamente qué son y cómo se clasifican. De forma simple, un poliedro es un cuerpo geométrico de 3 dimensiones, cuyas caras son polígonos. Las dimensiones son ancho, altura y profundidad o espesor. Tipos de poliedros regulares. Existen 5 tipos de poliedros conocidos, también conocidos como sólidos platónicos. Son el tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Las fórmulas para calcular el área y el volumen de los poliedros regulares son las siguientes. Para el tetraedro, formado por 4 triángulos equiláteros iguales, el área se calcula multiplicando la arista elevada al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Para el volumen será igual a la arista elevada al cubo multiplicado por raíz cuadrada de 2 dividido entre 12. Para el cubo, también conocido como hexaedro, compuesto por 6 cuadrados iguales, el área se calcula multiplicando 6 por la arista elevada al cuadrado. Para el volumen, simplemente tenemos que elevar la arista al cubo. El octaedro, formado por 8 triángulos equiláteros iguales. Área será igual a 2 multiplicado por la arista elevada al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Para el volumen será igual a la arista elevada al cubo multiplicada por raíz cuadrada de 2 dividido entre 3. Para el dodecaedro, compuesto por 12 pentágonos regulares iguales, área será igual a 3 multiplicado por la arista elevado al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de 5, multiplicado por 5 más 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Para el volumen tendremos arista elevada al cubo multiplicado por 15 más 7 multiplicado por raíz cuadrada de 5, todo esto dividido entre 4. El icosaedro, formado por 20 triángulos equiláteros iguales. Área será igual a 5 por la arista al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Volumen, 5 por la arista elevada al cubo multiplicado por 3 más la raíz cuadrada de 5 dividido entre 12. Veamos ahora algunos ejemplos sencillos de cómo calcular el área y el volumen en los poliedros. Tenemos aquí en nuestra pizarra un tetraedro que nos dicen, uno de los datos que nos dan es que la arista del tetraedro es igual a 3 centímetros. La arista de mi tetraedro es igual a 3 centímetros. Es el único dato que necesito saber cuando se trata de calcular el área y el volumen de poliedros regulares, cualquiera de los 5 antes mencionados. Vamos a ver entonces aquí el área de mi tetraedro, según la fórmula, es igual a arista elevada al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3. La arista entonces sería 3 centímetros elevado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Hacemos nuestro cálculo. El área de mi tetraedro será igual. 3 al cuadrado es muy sencillo, eso es igual a 3 por 3, que es igual a 9 centímetros cuadrados, multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Es bueno que uses una calculadora científica para que tengas los mayores valores que da raíz cuadrada de 3 y así sea tu resultado más exacto. Raíz cuadrada de 3 multiplicado, raíz cuadrada de 3 multiplicado por 9 centímetros cuadrados. Esto nos da un total de 15.59
centímetros cuadrados. Así de sencillo se calcula el área de un tetraedro, simplemente conociendo cuánto mide la arista. Vamos a calcular de inmediato entonces el volumen. El volumen del tetraedro se calcula elevando la arista al cubo, sería 3 centímetros elevado al cubo, multiplicado por la raíz cuadrada de 2, dividido todo entre 12. El volumen será igual. 3 elevado al cubo también es muy sencillo. 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27 centímetros cúbicos. Multiplicado por la raíz de 2, dividido entre 2. El volumen será igual a 27 multiplicado por la raíz cuadrada de 2, que es un total de 38.18 centímetros cúbicos. Todo esto dividido entre 12. Si dividimos esta cantidad entre 12, nos da un total de 3.18 centímetros cúbicos. Y este es el volumen que ocuparía un tetraedro cuya arista mide 3 centímetros. Así de sencillo es hacerlo. Vamos a hacer otro ejercicio muy interesante. ¿Sabían ustedes que en los baños públicos, privados, los aires acondicionados, existen extractores para intercambiar el aire del ambiente y que se mantenga siempre un aire fresco? Los extractores, es decir, el caudal de aire, la cantidad de aire que se mueve, se calcula en CFM. Se calcula en CFM. CFM. La palabra CFM o las siglas CFM significan cubic feet per minute, pies cúbicos por minuto. De esta manera es que se calcula la cantidad de aire que puede mover un extractor, un aire acondicionado, un abanico de manera general. Entonces, ¿cómo hacemos un cálculo? Imaginemos que tenemos una habitación, un baño público que mide 15 pies de longitud, 15 pies de longitud o de largo, 15 pies también de ancho y mide entonces de profundidad o de altura, también mide 15 pies. Si notamos, tiene las mismas medidas tanto para el largo, para el ancho como para la altura, lo que significa o lo que nos lleva a pensar que esta forma que tiene este baño público es de un cubo, es decir, un hexaedro. Para calcular el volumen que se necesita el volumen de aire que hay en esta habitación, utilizaremos la fórmula arista elevada al cubo. Simplemente tenemos que elevar una de las medidas al cubo, puesto que tiene todas las medidas de igual magnitud. Entonces, vamos a elevar la arista al cubo, que sería volumen igual a 15 pies elevado al cubo. Usamos nuestra calculadora y decimos que el volumen de aire en esta habitación será a 15 elevado al cubo. Nos da un total de 3.375 pies cúbicos. Esta es la cantidad o el volumen de aire que hay dentro de la habitación. Vamos a calcular entonces qué extractor o de cuántos CFM será el extractor que estará en esa habitación para mantener un aire fresco, ya que es un baño público, y echar fuera los olores desagradables. Entonces, ya tenemos el volumen de aire. Simplemente para calcular de cuántos CFM será mi extractor, yo debo calcular o pensar en qué tiempo yo quiero que el extractor intercambie el aire de la habitación. Si es un baño público, pudiéramos pensar, bueno, cada 5 minutos vamos a intentar cambiar el aire para que esté siempre fresco. Entonces, simplemente debemos dividir para encontrar los CFMs. Dividimos 3.375 pies cúbicos
pies cúbicos, que es el volumen, lo dividimos entre la cantidad de tiempo que queremos en el que el extractor saque todo el aire de la habitación. 5 minutos. Entonces, si dividimos 3.375 pies cúbicos de aire en nuestro baño público, dividido entre 5 minutos, necesitamos un extractor de mínimo 675 CFM. De esta manera, los ingenieros calculan la cantidad de CFM o el extractor o el aire acondicionado que se necesita para una habitación, para intercambiar el aire en una habitación. Ya que hemos hablado de área y volumen de poliedros, aquí tengo algo para ti que está muy relacionado con este tema. A pesar de su tamaño y peso descomunal, tal vez te has preguntado cómo y por qué los barcos flotan. ¿Por qué flotan los barcos? El primer concepto que debes tener claro para poder contestar a esta pregunta es el concepto de la densidad. La densidad es la cantidad de materia que existe por unidad de volumen. Para entender mejor el concepto, piensa en una pequeña esfera de plomo y una esfera de mayor tamaño, pero de corcho. El plomo es mucho más denso, por lo que, si las dos son arrojadas al mar, el corcho flotaría, pero la esfera de plomo no, pues la esfera de plomo es mucho más densa que el agua, mientras que la de corcho no. Quizás este concepto nos explique un poco mejor el motivo por el que las balsas más rudimentarias, esas que están construidas con madera, flotan. Esto es así debido a que la madera es mucho menos densa que el agua. Así, por cuestiones de densidad, no se hunde. ¿Qué pasa entonces con los grandes barcos de acero? Está claro que, en principio, este material tiene más densidad que el agua, porque no se hunden en el mar. ¿Cómo flotan los barcos? Si un objeto se hace de acero, pero se deja hueco por dentro, en su mayor parte el volumen está lleno de aire, que es mucho menos denso que el agua. Es lo que sucede con este tipo de grandes embarcaciones. Aunque estén hechos de hierro, flotan en el agua debido al aire que tienen dentro. En el tema de flotación de barcos, también es importante hablar sobre el principio de Arquímedes. Cuando sumergimos un barco en el agua, su peso desaloja una parte del volumen que antes ocupaba el agua, empujándolo hacia afuera. El agua, por tanto, irá empujando el barco en todas las direcciones y perpendicular al casco hacia adentro. Existe una fuerza que empujará al barco desde abajo hacia arriba, haciéndolo flotar. Esto es lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Cuando sumergimos un objeto en el agua, este flota por una fuerza igual al peso del líquido que desplaza. Este principio es fundamental y es la base de la náutica, pero no deja de ser curioso la forma en que el propio Arquímedes lo descubriera. Arquímedes descubrió este principio un día que tenía la bañera completamente llena y se sumergió en ella. Vio que su volumen y peso empujaban el agua hacia afuera. En aquel momento, Arquímedes salió desnudo rápidamente a la calle, gritando ¡Eureka! ¡Eureka!, como un desesperado, que en griego significa ¡lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. Te invito a seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.